Ya. Bueno, chicos, vamos a comenzar. Tenemos este primer ejercicio, me pasó alguno de ustedes, entonces vamos a ver. Nos plantean que tenemos dos bloques como están en la figura, tenemos que están conectados por una cuerda, tenemos una polea, nos están dando el radio de la polea, nos están dando que tiene algún momento de inercia ahí y nos piden conocer cuánto vale justamente las tensiones y el momento de inercia de la polea. Si en este caso conocemos la aceleración que ya tienen los distintos bloques. Entonces, vamos a plantearlo como sería cualquier ejercicio de dinámica. Veríamos que al estar hablando de un sistema, todos estos se estarían moviendo. Si una cosa se mueven todas por acción de la cuerda. Entonces, vamos a empezar el análisis con el bloque que está inclinado. Veríamos que este bloque está siendo sometido a dos cosas. Tenemos la tensión por aquí y tenemos por aquí la normal. Sabemos que este bloque, igual que cualquier masa, tiene una masa, así que va a sentir un peso también. Y veríamos que su aceleración pues va hacia arriba del plano, como nos lo están planteando. Nos dicen que se mueva hacia arriba. Entonces pondríamos que su aceleración va para arriba. Y lo dejamos ahí, nos metemos con ecuaciones después. Hacemos el mismo análisis para el bloque 2. Veríamos que este bloque siente una tensión 2 que lo jala hacia arriba, siente su peso 2 que va hacia abajo, aquí masa uno. Ya, y veríamos que por la acción de movimiento, no, nuevamente, como este está subiendo, entonces provocaría que el otro esté bajando para mantener la continuidad del movimiento de la cuerda. Y asimismo podríamos analizar la polea y determinar que nuestra polea está siendo sometida a algunas fuerzas también. Por el lado izquierdo tendríamos la tensión uno en la parte de arriba. En el lado derecho tenemos la tensión 2. Pero aquí revisamos nuevamente cosas que seguramente han trabajado dentro de clases. Una polea tiene masa, entonces va a sentir también un peso. Así que diríamos que por aquí está el peso de la polea, ¿no? Por su respectiva masa. Adicional, veríamos que en este caso, así como está, podemos tomarlo como un bloque que está siendo sometido a tres fuerzas que van en conjunto hacia abajo y a la izquierda. Y veríamos adicional que nuestra polea, así como está aquí planteada dentro del dibujo, está fija, está con algo, de forma que esta no se puede mover, tendría una aceleración cero. Y recordamos a través de la segunda ley de Newton que eso implica que la fuerza neta que debe sentir nuestra polea debe ser cero. Pero eso no es lo que estamos dibujando por acá. Acá estaríamos viendo que, nuevamente, por nuestras fuerzas que van hacia abajo y a la izquierda, la fuerza neta debería ser justamente una fuerza que va hacia abajo y a la izquierda, de forma que nuestra polea debería estar siendo tragada por la rampa. Y estas fuerzas le están jalando a la polea a meterse por esa rampa. Pero nuevamente vemos que eso no pasa. Y si no pasa es porque debe haber algo que evite que suceda eso. Y eso sería justamente la reacción que tiene la polea. Nosotros podemos dividir a esta reacción en dos partes para no complicarnos la vida. Y decir que, así como este bloque, para que no se mueva hacia abajo de la izquierda, debe haber una reacción en Y que la aguanta hacia arriba y una reacción en X que la aguante a la derecha. Y lo mismo estaría pasando aquí con nuestra polea. Así que pondríamos por aquí la reacción en Y la reacción en X. Teniendo en cuenta de que en rotación nos importan mucho las ubicaciones de las fuerzas, tenemos que ver en dónde se origina esta resistencia o esta reacción al movimiento y veríamos que se da justamente por en dónde está siendo sujetada la polea. La polea está siendo sujetada en su centro. Tenemos que eso de ahí es un pasador. Podemos verlo como un tornillo. Y si pueden ver a cámara, por favor, un momento, veríamos por aquí que tengo un rulimán el cual tiene asimismo una parte circular, y si yo paso por aquí un tornillo, esta cosa se convierte en una polea. Una polea que tiene algo en el centro, donde está el contacto que evita que esta cosa se mueva a los lados arriba. Así que veríamos que ahí están nuestras reacciones. Las reacciones se dan en el centro de nuestra polea. Dicho eso, ahí estaría ya completo su diagrama. Y como ya tenemos los diagramas de todos los objetos, podemos empezar a meternos con sus respectivas ecuaciones. Vamos a decir nuevamente que este sería el bloque uno, este el bloque 2 y bueno, este es simplemente polea. Con eso en mente, hacemos la sumatoria de fuerzas para el bloque uno. Aquí, recordar algo. Nosotros nos manejamos con la segunda ley, pero ya asignando direcciones. Veríamos que como nuestra aceleración está inclinada, entonces nos conviene trabajar con un sistema inclinado también. Y diríamos que positivo va a ser para allá arriba.
Y si bien no lo hemos puesto de forma explícita, vamos a decir que hacia arriba está el eje X. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. De aquí, pues, ya pasamos el primer parcial, entonces debería ser sencillo para todos. Plantear que aquí está metida la tensión 1 como positiva, el peso se está oponiendo, pero no todo el peso, sabemos que solamente es una componente del peso que se está oponiendo. Y por la ubicación del ángulo sería el peso con el seno del ángulo. Y aquí tendríamos masa por aceleración. Y nuevamente, como estamos lidiando con distintas masas, masa 1 y masa 1, porque es el objeto 1 que analizamos. De la misma forma, analizamos el objeto 2 y tendríamos sumatoria de fuerzas en Y igual a masa 2 por aceleración. Viendo que su aceleración va hacia abajo, pues positivo para abajo, y tendríamos el peso 2 menos la tensión 2, que es igual a masa 2 por aceleración. De aquí veríamos que ya están los movimientos que nos interesaban para esos dos bloques, entonces nos toca meternos con la polea. Para la polea, asimismo, me imagino que ya lo han trabajado en clases. Verán que es bastante mecánico en el sentido de que muchas veces no nos interesa analizar las fuerzas que siente la polea, sino directamente meternos con torques. Así que vamos a hacer eso justamente. Diríamos que la sumatoria de torques va a ser igual a un momento de inercia y una aceleración angular. Y aquí hacemos una pausa para analizar por qué digo un momento de inercia, una aceleración angular y por qué sumatoria de torques y no especifico dónde. Ustedes están en esta nueva etapa, no ya lidiando con cosas rotacionales. Y lo más sencillo para ustedes en este momento es analizar siempre respecto al centro de masa. Y aquí debe haber una congruencia con los datos. Nosotros hacemos torque respecto a un eje, no está dentro de la definición de torque. Recordamos que el vector de torque se define como este producto cruz, donde esta fuerza, pero donde esta distancia, perdón, este vector radial, ya dice, este vector radial es el que une al eje de rotación con la fuerza. Entonces, ambas cantidades deben ser congruentes. Si es que yo tomo los torques del centro de masa, el momento de inercia que analizo es el del centro de masa. Si es que estuviéramos con una varilla, que tenemos un ejercicio de eso más adelante, y hacemos análisis respecto al extremo, diríamos sumatoria de torques respecto al extremo es igual al momento de inercia respecto al extremo de la varilla y por aceleración angular. Así que eso, simplemente nuevamente tener congruencia con en dónde cogemos las cosas. Dicho eso, igual que se hacen con las fuerzas, nos tocaría definir algún sistema de referencia. Veríamos que si es que el bloque de la rampa sube, el bloque que está colgando baja, la polea está obligada a rotar en dirección horario. Entonces, vamos a poner horario positivo y plantearíamos los torques. Veríamos que nuestra polea está siendo sujeta a 5 fuerzas, entonces tendríamos que poner 5 torques, pero ya con la práctica van a poner solamente lo que les interese. Por ahora vamos a poner todas. Tendríamos el torque de la reacción en Y. Vamos a poner esto como vector para no complicarme con signos por ahora. Tendríamos el torque de la reacción en X. Tenemos el torque del peso. Tenemos el torque de la tensión 1. Y tenemos el torque de la tensión 2. Y todo esto es igual a nuestro momento de inercia respecto al centro de masa por la aceleración angular. De aquí, ¿qué es lo que conocemos? Conocemos que el torque es esta fuerza rotacional que nos obliga a movernos. Y para obligarnos a rotar, debemos cumplir dos condiciones. La primera condición es que este vector de radio, este vector radial que une la fuerza con el eje, debe tener una dirección distinta a la fuerza. No, aquí nosotros podemos ponernos a jugar. Si es que yo cojo una pluma y le aplico una fuerza, pueden ver a cámara, si yo cojo una pluma y le aplico una fuerza que está a lo largo de esta, ven que no la puedo hacer rotar. Sé que es un lápiz, pero bueno, ignorémoslo. No lo puedo hacer rotar si es que pongo una fuerza que va a lo largo de esto. Para yo generar una fuerza rotacional, estoy obligado a tener una componente perpendicular. Debo tener algo. Pero adicionalmente veríamos que es necesario también que exista un brazo de palanca. Esa distancia R es nuestro brazo de palanca y nuevamente es el vector que une al eje hasta donde está el contacto con la fuerza. Si tomamos que este lápiz va a girar respecto al centro de masa, aquí está su eje, y yo le meto una fuerza aquí, vemos que no lo hago rotar, porque no tengo un brazo de palanca para generar una rotación. Si yo me desvío un poco, ahí se empieza a rotar. Pero si es que pongo la fuerza en justamente el lugar en el que está el eje, no se genera rotación. Así que eso nos permite quitar de aquí
a tres torques, porque encontramos la reacción en Y está aplicada en el eje de la polea, como discutimos hace un momento, así que no tiene distancia, no genera torque, por lo tanto sería cero. La reacción en X lo mismo, está ahí aplicada en el centro, así que hace un torque de cero. El peso de la polea, lo mismo también, nace desde el centro, así que cero. Las únicas dos fuerzas que hacen torque serían la tensión uno y la tensión 2. Así que antes de meternos al cálculo, vamos a analizarla con un diagrama simplificado de la polea. Encontraríamos esto de aquí. Ahí. Gorda esa figura. Tenemos por aquí la tensión uno, por aquí la tensión 2. Nuevamente, nuestro eje está aquí en el centro. Entonces, como tenemos solamente dos fuerzas que sobrevivieron, tenemos dos radios. Tenemos radio uno y tenemos radio 2. Ya que numéricamente valgan lo mismo, es otra historia, pero por ahora nos enfocamos en los radios. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos nuevamente meternos con la definición de torque para averiguar cuál de estas dos fuerzas hace un torque positivo y un torque negativo según el sistema de referencia que habíamos definido. Y aquí es bastante sencillo si es que recuerdan bien cómo manejar la regla de la mano derecha. Para lo cual primero es importante que sepan cuál es su mano derecha. Recordando que he trabajado como profesor 3 semestres ya adentro y como ayudante 5 semestres más antes de irme. He visto muchas veces que en media lección o en medio examen, de forma muy estúpida, juegan con su mano izquierda. Entonces, por favor, por amor a Dios, primero identifiquen cuál es su mano derecha. Suponiendo que todos saben cuál es su mano derecha, recordamos que el producto cruz que está aquí planteado para el torque se basa en llevar el primer vector hacia el segundo vector. Veríamos entonces, enfocándonos en el primer escenario, encontramos, este es mi radio. Esta es mi tensión. Si yo intento alinear este vector radial con la tensión, veo que para alinearlo estoy obligado a hacer un giro en la dirección antihoraria. Entonces, veríamos que a través de eso, el torque uno sería un torque antihorario. Y con el torque 2 la misma historia. Veríamos que este radio debe alinearse con esta fuerza y para hacerlo, pues tenemos un vector que está horizontal. Y para transformar este vector horizontal en un vector vertical, nos toca girarlo en dirección horaria. Si es que no tienen dominado eso, no hay problema. Podemos usar un método más sencillo todavía que es tal cual ponernos a jugar nuevamente. Y reitero, es por eso que amo tanto esa materia. Enfoquémonos nuevamente en el radio uno. Con su lápiz o pluma el día del examen o lección, tienen simplemente que agarrar su lápiz en la base en donde está el eje. La punta hace referencia a la punta del vector. Entonces, esta es una fiel representación de mi radio uno. Y ahora, si es que yo empiezo a jalar este radio uno, como me dice la tensión uno, no para acá, vería que la rotación que está describiendo es justamente una rotación antihoraria, como habíamos definido hace un momento. Y lo mismo pasa con el torque 2. Para el torque 2 vemos, nuestro eje está a la izquierda, la punta del vector radial va a la derecha, y si yo jalo esto hacia abajo, como me propone la tensión 2, estoy haciendo girar en dirección horaria. Así que con eso tenemos definidas las dos direcciones de giro de cada una de estas fuerzas. Tendríamos entonces torque uno en dirección antihoraria, torque 2 en dirección horaria. Y eso nos lleva nuevamente a nuestro sistema de referencia. Para permitir el movimiento, dijimos que esta cosa, nuestra polea, tenía que girar en dirección horaria. Así que de estos dos torques que sobrevivieron, veríamos que el uno va a ser negativo, mientras que el 2 va a ser positivo. Que por un lado es algo intuitivo, si es que yo sé que mi polea está moviéndose en dirección horaria, la fuerza que me está jalando en dirección horaria debe ser algo positivo. Así que, nuevamente, todo está concordando. Por lo tanto, vamos a quitar esto de aquí que me está estorbando. Y ahora ya quitamos las expresiones vectoriales y las ponemos como funciones escalares. Tendríamos menos tensión uno, pero menos torque de tensión uno más torque de tensión 2 y es igual a nuestro momento de inercia de la polea por aceleración angular. Y de aquí planteamos algo más. Viendo que, bueno, el gráfico acaba de borrar. Los radios y las fuerzas están a 90 grados por definición de que las cuerdas salen tangencialmente de la polea y los radios pues salen de forma radial.
Entonces encontraríamos que la magnitud de cada uno de estos torques es igual a la distancia por la fuerza y por el seno de 90 grados, por los 90 grados que se forman aquí. Por lo tanto, estos torques, aprovechando el hecho de que las fuerzas son perpendiculares a los radios, van a ser simplemente iguales a el radio de la polea por la fuerza que estamos analizando. Tendríamos entonces menos radio por tensión uno más radio por tensión 2 y esto es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Y veríamos que en este momento ya están nuestras tres ecuaciones para el análisis. Entonces, vamos a coger a todas estas, vamos a ponerlas dentro de un sistema de ecuaciones y vamos a ver qué más podemos hacer. Al armar el sistema de ecuaciones notaríamos que nos falta algo ligeramente importante y es que tenemos un poco muchas variables. ¿Ya? ¿En qué sentido? Aquí hacemos un conteo rápido. La tensión uno es una primera variable, no conocemos cuánto vale. La tensión 2 es otra variable. La aceleración lineal es una tercera variable y la aceleración angular es una cuarta variable. Tenemos tres ecuaciones para cuatro incógnitas, así que no podemos resolver todavía hasta encontrar una relación más. Aquí es donde aprovechamos un hecho. Normalmente en este tipo de problemas la cuerda no se desliza respecto a la polea y como no se desliza se cumple que la aceleración tangencial que tiene la polea es igual a la aceleración de la cuerda. Y como la cuerda es quien está llevando a ambos bloques, ocurre que es igual a la aceleración del bloque uno e igual a la aceleración del bloque 2. Y aquí recordamos una pequeña cosa más. La aceleración tangencial nosotros la definimos como radio por aceleración angular. De forma que podemos escribir en lugar de aceleración, aceleración y aceleración angular, una sola aceleración, porque están todas relacionadas como acabamos de ver. En este caso, dado que no conocemos la masa de la polea, diría que lo mejor es reemplazar esa aceleración angular en términos de la aceleración lineal, porque esa sí la tenemos. Entonces, déjenme pensar lo que voy a hacer. Recordando los datos del problema, sí conocemos la aceleración. Entonces, creo que de hecho está más sencillo de lo que pensaba. Sí, vamos a ver todos los datos nuevamente, vamos a leerlo. Conocemos ambas masas, conocemos la aceleración, ya está. Como conocemos todo, veríamos que en este caso ni siquiera nos es útil hacer un sistema de ecuaciones, no tenemos que resolver nada, todo está hecho. Tendríamos solamente que empezar a despejar variables. Tendríamos de la primera, ¿qué nos quedaría? Que la tensión uno es igual a la masa uno por aceleración más masa uno gravedad por el seno del ángulo. Nuevamente, todo eso sí lo conocemos. De la segunda ecuación, sacaríamos que la tensión 2 es igual a masa 2 por gravedad menos masa 2 por aceleración, donde nuevamente conocemos todo. Y por último, de la última ecuación, como conocemos ya las tensiones, no por este trabajo de acá arriba, y conocemos la aceleración angular a través de la relación que estábamos planteando, donde solamente sería necesario despejar, entonces el momento de inercia sería simplemente un último despeje. Creería que todos están en la capacidad de hacerlo. Así que no le vamos a meter tiempo a eso, que es simplemente un jueguito de hacer reemplazos. Pero hasta ahí. ¿Todo bien, chicos? ¿Todo claro? Ya, para los que no se habían metido a clases antes, recuerden que pueden abrir el micrófono, pueden escribir, no hay problema. Nunca he tenido problema con eso. Si todos estamos bien, entonces avanzamos con otro que quería analizar. A ver, veo el mensaje. Ya, vamos a ver de las aceleraciones, porque son iguales. Supongamos que nosotros tenemos que una polea tiene una aceleración angular de unos 4 radianes por segundos al cuadrado. Y decimos que esta polea tiene un radio de unos, vamos a hacer algo súper vago, una polea grande de 1 metro. Veríamos entonces que nuestra aceleración tangencial va a ser de simplemente 4 metros por segundos al cuadrado. No, no va a ser sorpresa para nadie. Vamos a poner que la aceleración lleva este sentido, de forma que si nosotros analizamos la aceleración tangencial hasta el extremo,
diríamos, mira, este punto tiene una aceleración tangencial de 4 metros por segundo al cuadrado. Bien, el cálculo que estamos haciendo y que asimismo pues ya trabajan de cierta forma desde el colegio. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que las aceleraciones de todos los cuerpos, incluyendo esta aceleración tangencial, son iguales? Porque la cuerda está sin resbalarse. Podemos pensar que la cuerda no es nada más que la unión de un montón de partículas que están pegadas aquí al extremo, aquí a la periferia de la polea. De forma que cuando la polea está girando en todo momento, todos estos puntitos también rotan, también giran. Y como todos estos puntitos son tangenciales al círculo este que estamos escribiendo, todos comparten la misma aceleración tangencial. Y de ahí, pues lo que habíamos mencionado, como las masitas esas están conectadas aquí a carajo, como las masitas esas están conectadas a la cuerda, entonces todos comparten la misma aceleración. ¿Te quedó claro, Doménica? Asumiendo que sí, este que me conteste. Em, Hasta ver. Listo, seguimos. Tenemos este otro problema donde nos encontramos que hay una piedra, así una piedra gorda, que es un disco sólido con ese diámetro. Nos dicen que tenemos un hacha que está siendo presionada contra esta piedra al filar y nos están dando el coeficiente de fricción que existe entre estas dos. Tenemos adicional que a través de algún motor o algún sistema, tenemos un torque constante de 6,5 newton metros en el eje de la piedra. De aquí nos piden conocer qué fuerza nosotros tenemos que aplicarle tangencialmente al extremo de una manivela para llevarla desde reposo hasta esa velocidad elevada. ¿Qué es lo que nos quieren decir aquí? Primero, una manivela es una palanca, que sería esta figurita que vemos acá. En este momento está un poco molestoso de ver el problema, así que vamos a ver una perspectiva lateral. Lo que nos están planteando es que tenemos este disco. Este disco tiene esta palanca, esta manivela, vamos a poner como palo nada más. Y nosotros queremos hacer que toda esta cosa gire desde 0 revoluciones por segundo, no desde el reposo, hasta una velocidad distinta de 0, obviamente. Veríamos entonces que nuestra velocidad angular inicial era 0, nuestra velocidad angular final ya vamos a transformarla en radianes por segundo y demás, pero vemos que es distinta de 0. Y si es que nuestra velocidad angular cambia, es porque existe una aceleración. Y de aquí, invocando la segunda ley de Newton, veremos que si existe una aceleración distinta de 0, es porque tenemos un torque neto distinto de 0. Así que eso es lo que nos están pidiendo encontrar aquí, básicamente. ¿Cuánto torque nosotros tenemos que meterle a esta cosa para poder cumplir las condiciones que nos están dando? Si es que está bien el planteamiento con todos, vamos a ir trabajando eso. Como mencionaba, lo primero sería transformar la velocidad angular para poder tener una mejor idea de con qué valor estamos lidiando. En este caso tenemos 120 revoluciones por minuto. Y aquí tendríamos que más pequeño. Ya un minuto son 60 segundos. Y recordamos que 2 pi radianes equivalen a una revolución. Así que cancelamos esto, cancelamos eso. Nos estarían saliendo una velocidad de 4 pi radianes por segundos. Aquí estaríamos planteando que la fuerza que le estamos dando a la manivela es una fuerza de magnitud constante. Así que siendo una fuerza de magnitud constante, podemos asumir que la aceleración también es constante. Y eso lo hacemos por lo siguiente, más que nada por facilidad. Si decimos que la aceleración es constante, entonces podemos expresarla como la ecuación que asimismo conocen desde el colegio. Es decir, que la aceleración es igual a el cambio de velocidad dividido para el cambio del tiempo. Tendríamos entonces estos 4 pi radianes por segundo menos la velocidad inicial de 0 y sobre el tiempo que fue de 9 segundos. Y veríamos que esto nos da esta expresión. Ya no la vamos a transformar en decimales porque me apresa lidiar con todo eso y creo que está más bonito en fracción. Veríamos entonces que nuestra aceleración es esa aquí, ¿no? 4 pi novenos radianes por segundo al cuadrado.
Como habíamos mencionado, esto nos lleva a trabajar sí o sí con las ecuaciones de torque. Así que revisamos cómo está planteado ese sistema. Vemos que la velocidad a la que nosotros estamos alcanzando es una velocidad que, si nos ponemos desde el lado, va en dirección antihoraria. Entonces, si es que nosotros queremos meterle una velocidad en dirección antihoraria, nuevamente, donde estábamos en reposo al inicio, veíamos que nuestra aceleración debe tener la misma dirección, debe ser también antihoraria. Y para lograrlo, haciendo uso de esta manivela que tenemos acá, esta palanca, tenemos que empujar a esta manivela justamente en esta dirección, ¿no? En la dirección tal que el torque provocado por esta sea un torque antihorario. Pero aquí, antes de movernos más, revisamos nuevamente qué es lo que nos dice el sistema. Nos dicen que nosotros tenemos una fricción constante de 6,5 newton metros aplicada directamente en el eje de la piedra. Por lo tanto, nosotros estamos induciendo el movimiento en una dirección, pero como hay fricción porque no está bien lubricada esta cosa, encontraríamos una resistencia, una fricción, un torque de fricción. Y así como pasaba con la fricción en el primer parcial, veríamos que la fricción se opone al movimiento. Nuevamente, nuestro movimiento es antihorario, por lo tanto, el torque de la fricción debería ser horario. Y con toda esa información, ahí sí nos podemos meter a las ecuaciones. Ahora, antes de meternos con eso, creo que se haga una mejor idea de qué es lo que hace este torque de fricción. Es como el torque que ustedes encuentran en cualquier sistema rotativo, siendo el más sencillo una puerta. Ustedes saben que se empuja una puerta, esta puerta generalmente empieza a chillar por las bisagras que no están bien aceitadas y nuevamente por el hecho de que no están bien lubricadas, vemos que se frena y la puerta se frena no porque tenga una fuerza de fricción, sino porque siente un torque de fricción en las bisagras que lo obliga a frenarse. Así que, nada, con eso ya fuera del camino y esperando que esté bien esa idea, vamos a entrar ahora sí nuestra ecuación de dinámica. Tendríamos sumatoria de torques en la dirección antihoraria, positivo, y esto va a ser igual al momento de inercia por aceleración angular. Veríamos que tenemos dos torques, el torque de la fuerza y el torque de la fricción. Para el momento de inercia, notamos nuevamente que esta cosa es un disco sólido, así que tendríamos un medio de la masa de la piedra por el radio de la piedra al cuadrado. Y por último, no se olviden de poner la aceleración angular, ¿no? Es algo que suele pasar a veces. Dicho eso, empezamos a revisar qué hacer con estas variables. Veríamos que el torque de la fuerza es simplemente fuerza por radio, no por este radio pequeño, mientras que el torque de la fricción es ese valor fijo que nos estaban dando, 6,5, así que no tenemos más opción que reemplazarlo. Del lado derecho, asimismo, simplemente empezar a reemplazar datos. Tenemos la masa de la piedra que es de 50 kilogramos. Vamos a ponerlo acá. 50. El radio de la piedra esta, vemos que el diámetro es de 0,52, así que su radio sería 0,26 y todo eso al cuadrado. Y la aceleración, que ya la encontramos hace un momento. Después de estos reemplazos, veríamos que lo único que no conocemos es la fuerza, justamente, que es lo que nos estaban pidiendo. De aquí, déjenme revisar algo más. Un dato se me está escapando, que es la manivela. Acá está, estoy ciego. Y la manivela tiene esta longitud, 0,5 metros, que sería este radio pequeño. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Y ahora sí, empezamos a hacer despejes. Vamos a poner fuerza por 0,5 y listo. Vamos a hacer un cálculo directo de todo lo que está a la derecha para no complicarnos la vida haciendo despejes. Tendríamos 25, 0,26 cuadrado. Ya leo el mensaje de un momento. Bueno, y ahorita sí con decimales. Me estaría quedando lo del lado derecho como 2,36. De aquí pues pasaríamos este 6,5 al otro lado a sumar. Y por último este 0,5 a dividir. Con eso en mente, vamos a ver qué resultado nos da.
Ya, tendríamos esa fuerza ahí, 17,71 newtons. Ya, muy buena pregunta, Solange. Ella pregunta por qué en el torque de la fricción no estamos multiplicando por el radio. Notemos cómo nosotros podemos obtener torques. Un torque puede ser el resultado del producto cruz, no como se había definido, o puede ser directamente un torque aplicado, algo ya metido dentro del sistema, como por ejemplo un motor. Si nosotros conectáramos un motor a esta cosa, veríamos que el motor ya induce una rotación y lo hace a través del eje este que tiene. No necesitas tener una fuerza y una distancia para generar eso. Pero más allá de las causas que generen este torque, en este caso muy específico sería simplemente leer bien el problema. El problema ya nos dice que tenemos una torta de fricción constante de ese valor. Es decir, no hay que calcularlo. El torque ya está dado con ese valor. Y nota asimismo las unidades, newtons metros. Ya estamos nuevamente con algo de torques. Entonces, por eso no es necesario multiplicarlo por ninguna distancia, porque no tienes ninguna distancia que meter aquí, ¿no? Suponiendo que nadie más tiene preguntas, vamos a avanzar. Igualmente me avisas si está bien, por favor. De aquí, ya, revisamos. Después de que nosotros alcanzamos esta velocidad deseada, nos preguntan qué fuerza tenemos que meterle a la manivela para mantenerla con una rapidez angular constante de 120 revoluciones por minuto. Y aquí, esto nos lleva a una pregunta implícita que espero algunos de ustedes haya hecho. No, hace rato nos mencionaba que tenemos el hacha, que la estamos aplastando contra la piedra con esa fuerza de 160 newtons, nos dan el coeficiente de fricción del el hacha y la piedra, pero en ningún momento utiliza eso. Y eso ya sería por un poquito de contexto de qué es lo que queremos hacer. Si nosotros queremos usar esta cosa, tenemos que meter la menor resistencia posible. Y para eso lo primero que hacemos es acelerarlo, le damos vueltas. Y una vez que alcanzado nuestra velocidad deseada, aquí es donde metemos al hacha, ahora sí, y que saque filo. Antes de eso, no nos sirve meter al hacha ahí porque nos haría más resistencia. Sería estúpido poner el hacha desde un inicio porque nos va a dar mayor resistencia y simplemente nos vamos a cansar más hasta alcanzar la velocidad que queremos. Es simplemente eso. Y eso es lo que cambia entre nuestra parte inicial y lo que vamos a analizar en este momento, que es que ahora tenemos el mismo sistema porque pues sigue siendo la misma polea y demás, con la misma piedra, pero nos encontramos con una resistencia que sería esta fricción del hacha. Así que vamos a poner eso por acá y ya leo el mensaje. Diríamos que el hacha, no por tercera ley de Newton y demás, lo que le va a hacer a la piedra esta es intentar frenarla. Entonces se haría un torque que va en contra. Tendríamos entonces por aquí metido el torque de, vamos a poner el torque del H y sería negativo. Y aquí revisamos algo más. El problema nos dice que queremos mantenernos con una velocidad, con una rapidez angular constante. Como queremos mantenernos con una rapidez constante, esto nos indica que ya no hay aceleración. Así que diríamos que todo esto tiene que ser igual a cero. Estamos en un caso de equilibrio dinámico, que es algo que se retomará más adelante cuando esté en el capítulo de equilibrio justamente. Aquí creo yo que nos serviría más un dibujo para entender por qué tenemos esto acá. Veríamos, por un lado, nuevamente está nuestra piedra esta que rota en dirección antihoraria. Vimos que se resiste la fricción. No tenemos un torque de fricción interno que evita ese movimiento, intenta frenarnos. Pero nosotros tenemos en movimiento el sistema porque venimos de necios y le metemos una fuerza a través de la palanca. Pero hicimos todo eso para afilar el hacha. Y nuevamente, el hacha genera una resistencia al movimiento. Entonces, veríamos que entre estas tres se están peleando y entre todas las tres se matan y por eso tenemos una velocidad angular constante. Simplemente por la contribución de estos tres torques. Y esperando que esté ya bien de forma gráfica, podemos ahora sí meternos con los cálculos. Veríamos que este torque del hacha sería simplemente la fricción del hacha, vamos a ponerle FRH, por el radio grande, porque pues está aplicada en el extremo de la piedra. Para el torque de la fuerza esta, tenemos el mismo planteamiento de hace rato. Fuerza por el radio pequeño, que era de 0,5.
Y el torque este de la fricción del eje mismo, 6,5 como acabamos de describir. Y todo esto igual a cero. De aquí veríamos que nuevamente nos interesa despejar la fuerza, así que vamos a hacerlo. Tendríamos que la fuerza va a ser igual a 6,5 más la fuerza de la fricción del hacha por ese radio grande, por la R grande, todo ello para 0,5. Y aquí sería simplemente reemplazar más cosas. Conocemos que una fricción cinética no es nada más que el coeficiente de fricción cinético por la normal. Y de ahí el radio casi mismo es un dato que ya estaba dado el problema. Sí, vamos a poner eso por aquí arriba y vamos a ver los datos en la calculadora. Tenemos 6,5, el coeficiente que es de 0,6, la normal que es de 160 y el radio grande que es de 0,52. Y todo eso está dividido para 0,5. ¿No? Encontraríamos que la fuerza ahora debe ser de, vamos a ponerlo aquí, 112,84 newtons. Y hacemos una pequeña pausa para comparar. Veríamos que antes, para nosotros hacer que esta piedra llegara a la velocidad deseada, teníamos que meterle solamente 17,71 newtons. Y es normal, está bien, porque antes no teníamos tanta resistencia. En el momento que nosotros venimos de necios y aplastamos el hacha contra esto, tenemos mucha resistencia. Y para ganarle a toda esta resistencia, pues nosotros tenemos que meterle una fuerza bastante elevada que va de nuevo con la historia que contaba hace rato. Sería estúpido poner el hacha desde un inicio, porque sería hacernos más trabajo por las puras. Así que eso. Si no hay preguntas con la segunda parte, podemos meternos con la tercera. Para la tercera parte nos plantean que nosotros dejamos ahora que esta cosa ruede libre, ¿no? Ya se afiló el hacha, la soltamos. Ya como ya afilamos el hacha, no nos sirve seguirle metiendo fuerza a través de la manivela. Así que simplemente la dejamos que sea feliz y libre y que se detenga en algún momento. Y nos piden conocer justamente eso, en cuánto tiempo se va a detener, si es que estábamos con la misma velocidad inicial de hace un momento. Nuevamente, sería útil dibujar este escenario. Encontraríamos que nuestra velocidad sigue con la misma dirección de hace un momento. Pero nuevamente, como ya no nos sirve meter el hacha ni la fuerza de la palanca, veríamos que lo único que está actuando sobre esta piedra sería el torque de la fricción. Por lo tanto, diríamos que la sumatoria de torques va a ser primero positiva en dirección horaria y va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Aquí tendríamos nuevamente solo el torque de la fricción. Del lado derecho volvemos con la ecuación de su momento. Y aquí tendríamos nuevamente el dato numérico, 6,5, un medio de esto que era 0. Bueno, eran 50 kilogramos, el radio que era 0,56. No, aquí ya hice una estupidez. 0,52 era el diámetro. Eso implica que aquí hice mal el cálculo en el radio grande. No, bueno, corrijan eso por favor. Después, si es que alguno está desarrollando, pero bueno, que sepa que me equivoqué ahí. Pero realmente la fuerza debe ser más grande. Del caso, volviendo acá. Ya el diámetro 0,52, el radio sería 0,26. Ya esto al cuadrado y por la aceleración angular. Entonces aquí podemos asimismo calcular la aceleración, a ver cuánto nos sale. Tendríamos que lo del lado derecho va a ser 25 por 0,26 cuadrado. Ya esto es 1,69. Entonces la aceleración va a ser 6,5 y aparece 1,69. Y nos daría una aceleración angular de 3,85 radianes por segundos al cuadrado. Recordamos que la pregunta no era cuánto mide la aceleración, sino cuánto tiempo se va a detener. Y aquí podemos abusar del hecho de que esto es nuevamente una cantidad constante. Así que diríamos que nuestra velocidad angular final es igual a la inicial, más o menos aceleración por tiempo. Ya depende de cómo ustedes lo quieran trabajar. En mi caso, yo voy a decir que es ya el reemplazo numérico, la aceleración positiva y la velocidad negativa. Así que tendría lo siguiente. Como hacemos que se detenga, pues la velocidad final cero.
Como mi velocidad inicial va en contra de mi aceleración, yo diré que esta velocidad es negativa. Sería la de menos 4pi en radianes sobre segundos. La aceleración, la que nos acaba de salir, 3,85, y el tiempo. De forma que el tiempo sería el resultado de ese simple despeje. ¿Preguntas con lo que tenemos ahí? Tenemos 3,26 segundos. Ya. Si no hay preguntas, podemos avanzar. Era un ejercicio un poco extenso, pero es bonito e interesante por esto el torque de la fricción. Pero bueno, avanzamos con esta otra. Tenemos una barra de Gauss uniforme de una cierta masa, una cierta longitud, que tiene pegada en sus extremos dos masitas pequeñas. Vemos que claramente la barra en este momento está horizontal. Nos dicen que no tenemos un torque de fricción y nos dicen además que en un momento una de las masas se cae y como en este momento se genera un desbalance, el sistema empieza a rotar, empieza a acelerar. Y nos piden conocer la aceleración angular de la barra justo después de que la esfera se cae. Entonces, vamos a visualizar eso. Nuestra barra pues seguiría siendo este cuerpo horizontal, largo, perdón. Y veríamos cómo se cae la masa de la derecha, pues solamente existe la masa de la izquierda. Adicional, encontraremos que nuestro eje está aquí colocado en el centro, sigue ahí planteado, no se ha movido, y empezaremos a trabajar en torno a esto. Veríamos, primero, esta varilla tiene masa, entonces esa varilla va a tener peso. Vamos a poner aquí peso de varilla. Por otro lado, veríamos que esta masa de aquí, de la izquierda, pues genera una reacción por tercera ley, pero aquí vamos a hacer énfasis en algo. En este segundo parcial no se les evalúa tanto eso. La formalidad ya pasó en el primer parcial. En el segundo parcial muchos profesores son más sueltos con lo siguiente, que es decir, que la barra lo que siente aquí es el peso de la esfera esta. No nos ponemos quisquillosos en el decir, no, esto está mal. Lo que siente la barra no es el peso de la esfera, sino es la normal que sentimos por culpa del contacto con la esfera. Pero ya si su profesor es algo molestoso, háganle caso. Pero en tal caso, lo que haríamos sería esto. Tenemos el peso, que esto es lo que va a obligarnos a rotar. De aquí un último análisis. Nuevamente, veríamos que esta varilla está sometida a dos fuerzas verticales. Así como está dibujada, la varilla se va a caer, pero no se cae. Está sujeta, tiene un eje. Entonces, esto implica que tenemos una reacción vertical aquí en el centro, que evita justamente que nos caigamos. Dicho eso de ahí, analizamos nuestro sistema así como está en este momento. Tendríamos sumatoria de torques respecto al centro de masa, base igual al momento de inercia respecto al centro de masa, por la aceleración angular. Pero aquí viene una pregunta de quién analizamos. En este caso, veríamos que la varilla está unida a la masa esta, no al peso. Están soldadas, están juntas. Como nos dice aquí, la otra permanece adherida. Entonces, lo que estaríamos analizando aquí sería el momento de inercia, pero aquí les hablé tonteras, yo les explico bien. Sería el momento de inercia de ambos cuerpos porque ambos están rotando. Aquí veríamos que lo que les estaba diciendo mal es que la sumatoria de torques y el momento de inercia respecto al centro de masa está mal porque tenemos un eje explícito. Entonces sería respecto a este eje. Vamos a ver qué repercusiones tiene. Veríamos que esta masa nos obliga a caer en dirección antihoraria para llevar nuestra aceleración, así que para allá ponemos positivo. Y tendríamos, mi eje está aquí. Nuevamente, como lo decía hace rato, veríamos que tanto la reacción como el peso de la varilla no hacen torque por estar metidas dentro del eje. La única fuerza que va a hacer torque es el peso de la esfera, así que tendríamos el torque provocado por la esfera. Del otro lado, tenemos el momento de inercia respecto al eje. ¿Qué sucede? Que nuestro eje está pasando por el centro de masa de la varilla, así que sería el momento de inercia del centro de masa de la varilla, pero nuevamente, como no es lo único que está rotando, nos toca considerar el otro cuerpo, que sería esa esfera. En este caso, veríamos que la esfera es muy pequeña
y esto implica que podemos trabajarla como masa puntual. Además, encontramos que dentro de todo el párrafo este, en ningún momento nos dicen qué radio tiene esta esfera. Y por último, ni siquiera nos dicen si es una esfera sólida o es una esfera hueca. Entonces, a falta de datos, podemos trabajarlo directamente como una masa puntual. Por lo tanto, aquí simplemente trabajamos esa ecuación y la vamos a hacer dentro de un momento. Por otro lado, nuevamente, no olvidarse jamás de la aceleración angular, que es nuestra variable de interés en este momento. Y de aquí seguimos. Tendríamos entonces el torque del peso de la esfera sería simplemente peso de la esfera por esta longitud. Aprovechando el hecho de que en este momento está perpendicular, ya vamos a ver que no pasa eso más adelante. En tal caso, veríamos que como nuestra esfera, pero como nuestra varilla tiene una longitud L y estamos cortándola a la mitad, este brazo de palanca sería L medios. Así que ponemos eso por acá, L medios. Del otro lado, tenemos el momento de inercia de la varilla respecto a su centro de masa, que ya se deberían conocer, que es el del 1/12 masa de la varilla y longitud de la varilla al cuadrado. Por otro lado, por el momento de inercia de la esfera, nuevamente es una masa puntual, así que tendríamos masa de la esfera por el radio hasta la esfera, que asimismo sería L medios. Y recordar que esta cantidad está al cuadrado. Por último, nuevamente nuestra aceleración angular, no puede faltar. Y aquí, absteníamos de hacer la simplificación de una L. Recuerden que tenemos aquí un cuadrado, así que hasta no resolver ese cuadrado, no simplifiquen nada. Veríamos que la mal esto es simplemente L cuadrado sobre 4 y ahora sí podemos hacer cualquier simplificación. Solamente les hago esas indicaciones para que no vayan a cometer algún error después. Pero bueno, ya trabajando eso de ahí, en este momento sería simplemente un reemplazo numérico. Tendríamos la masa de la esfera por la gravedad, todo esto dividido para 2, pero vamos a hacer un poco más análisis aquí. Veríamos que podemos trabajar una sola fracción aquí, si es que multiplicamos a la masa de la esfera por 3 y dividimos para 3, para que sea una fracción homogénea de 12. Pasaríamos el 12 al otro lado a multiplicar y se cancela con el 2 para darnos 6. Entonces tendríamos 6 veces la masa de la esfera por gravedad sobre masa de la varilla más 3 veces la masa de la esfera y todo esto por longitud. A lo mejor fui un poco rápido ahí para algunos, pero pueden hacer así mismo ustedes el despeje en casa. Simplemente me adelanté un poco para no perder mayor tiempo. Aquí veríamos que nada, simplemente sería reemplazo. Así que vamos a hacer la evaluación. Tendríamos 6 por la masa de la esfera, que era 2,5 me parece. Perdón. Hubo una actualización en la maldita pizarra esta y la ruedita del mouse ya no me sube o baja en la pizarra, sino que me hace zooms. Sí, mil disculpas si los hago marear por esos zooms. No sé qué le pasó a la pizarra de ayer para hoy. Volvemos. Sí, las masitas de las esferas son de 2,5, gravedad 10. Abajo tenemos la masa de la varilla de 3,8. Tenemos 3 veces esas masitas de esfera. Tendríamos entonces 7,5 en total. Y de longitud de la varilla. Recuerden que trabajamos siempre en sistema internacional, así que deberíamos trabajar eso como 0,8 metros. De esa forma, nos estaría quedando una aceleración de 16,59 radianes por segundo al cuadrado. Y esa sería nuestra aceleración en este instante, que nos lleva a una pregunta. ¿Por qué nosotros estamos planteando que solo en este momento sucede y por qué no después? Y eso tiene que ver con la cantidad que tenemos a la izquierda. Vamos a revisar qué pasaría con este sistema si lo rotamos. Veríamos que al momento de rotar la varilla, pues ahora está inclinada. No, gran misterio, todos sabíamos eso. El problema es que como nosotros ahora tenemos un ángulo de inclinación, nuestro peso sigue siendo vertical. Y en ese caso, como no es peso de la varilla esta, que es lo que impulsa la rotación en todo el sistema, este ya no está perpendicular a este vector de radio, por lo que en este momento el torque del peso de la esfera ya no es simplemente radio o L medio, como lo habíamos puesto hace rato, por el peso de la esfera.
porque como una vez más, como tenemos una inclinación, en este momento es obligación meternos con el seno del ángulo. Y con esto responderíamos la segunda pregunta. Diríamos que la aceleración no va a ser constante porque como tenemos una inclinación, pues nos toca estar lidiando con esto de aquí. Viendo además que el ángulo pues poco a poco va cambiando, obviamente el seno también va a ir cambiando y por ende también el torque y por ende la aceleración. Así que, esperando que esté para todos claros el por qué la aceleración es variable, el problema nos plantea qué va a pasar con este torque. Si es que el torque va a ser más grande o va a ser más pequeño conforme pase el tiempo. Y aquí a mí me gusta irme a extremos. Tenemos dos situaciones en extremo. Tenemos esta situación inicial y tenemos esta situación al final. No, cuando la varilla esté completamente vertical, veríamos que en este momento el peso de la esfera y el peso de la varilla están verticales. Y así como hicimos en un inicio con el lápiz, veríamos que las fuerzas con el vector radial que las une al eje están todos en la misma dirección. Por lo tanto, en este caso tenemos un torque de cero. Y si no hay torque, la aceleración tampoco existe o tenemos una aceleración de cero. Así que hagamos un pequeño análisis. Si antes teníamos 16,59 y al final vamos a tener aceleración de cero, podemos concluir que conforme la varilla vaya cayéndose, la aceleración va a ir disminuyendo. Y eso, noten que lo hicimos simplemente con este análisis del gráfico de las posiciones, yéndonos a los extremos. Ni siquiera tuve que meterme aquí a analizar cómo sería este seno, cómo se ve la función y por ende cómo estarían cambiando las cosas. Entonces, nuevamente, moraleja, hagan dibujos. Los dibujos son bastante útiles y siempre que les piden comparaciones, analicen los casos extremos. Dicho eso de ahí, y ya viendo que la aceleración es variable, nos piden al final conocer cuál va a ser la velocidad angular de la barra justo cuando se balancee por su posición vertical. Para esto tenemos dos opciones. Primero, el camino difícil, que sería meternos con las ecuaciones de dinámica, con ángulos y demás, y funciones seno o coseno, e integrar, porque recordamos algo. La velocidad no es nada más que la integral de nuestra aceleración respecto al tiempo. O a través de artificios, podemos decir que la velocidad al cuadrado sobre 2 es igual a la integral de la aceleración respecto a la posición. ¿Ya? Sé que, perdón, que estoy mezclando cosas. Ya, esto lo habíamos visto en primer parcial para las cantidades lineales, pero lo mismo pasaría aquí para las cantidades angulares. Entonces, nuevamente, podemos ir por este camino de integrales o podemos analizar algo más. En ninguna parte del problema nos están diciendo que tengamos algún torque de alguna fricción o que viene una persona de metiche y empuja el sistema de alguna forma rara. Entonces, como no tenemos intervenciones externas, podemos decir que los trabajos externos son iguales a cero. Y si los trabajos externos son iguales a cero, entonces la energía del sistema permanece constante porque no hay nadie que esté metiendo o quitando energía. Por lo tanto, podemos irnos por el camino energético y decir que la energía del sistema se conserva y con eso trabajar para las velocidades. Así que vamos a hacer justamente eso. Vamos a analizarlo por más abajo. Ya. ¿Qué es lo que conocemos? Tenemos a nuestra varilla en dos distintas posiciones. Posición inicial y una posición final cuando está por acá abajo. Vamos a dibujarlas bien en el sentido de que ambas van a tener el eje a la misma altura porque pues ahí rotan. Entonces, aquí están nuestros ejes. Vamos a dibujar la masita esta extra de forma grande para que se note. Y con esto podemos analizar qué va a suceder en nuestro sistema. Diríamos que como nos vamos con energía, tenemos una energía mecánica inicial. Bien, igual que en primer parcial, está compuesta de algunas partes, que serían cinética y tenemos potencial gravitacional en este caso. Ahora, como estamos en segundo parcial y ya con rotaciones, no tenemos solo cinética traslacional, sino cinética rotacional. Así que serían dos cinéticas que meter aquí. Y lo mismo pasaría al final. Tendríamos energía mecánica final, que va a ser la cinética traslacional, cinética rotacional y potencia gravitacional. Y aquí nos podemos analizar cada cuerpo por separado, ¿no? Cómo se comportan, qué alturas tienen y demás. Veríamos que
tanto en el inicio como en el final, la varilla no cambia de altura, no fue nuestra premisa. Dado que la masa de la varilla se mantiene en el mismo lugar, no nos serviría analizar su energía potencial, sino nos interesaría ver qué masa se está moviendo, y obviamente es la esfera. Por lo tanto, viendo que la esfera en un inicio estaba aquí arriba y ahora está por aquí abajo, podemos decir que y igual a cero hasta aquí para facilitar nuestro análisis. Y de esta forma diríamos, miren, en un inicio tenemos una altura, así que tenemos energía potencial. Al final, según mi sistema, no tenemos altura, así que esto sería cero. Algo más, veríamos cómo nos pide determinar la velocidad angular de la barra cuando está aquí, pues sabemos que se está moviendo, tiene una velocidad angular, así que nos tocaría dibujar eso por ahí. Acto seguido, nos tocaría revisar las energías cinéticas de esta cosa. Aquí vamos a hacer un análisis después porque tenemos energía cinética translacional y rotacional al final. Mientras que al inicio, como estamos en reposo, tranquilamente cancelamos estas dos cantidades y decimos que valen cero. Y ahora planteamos la igualdad. Tendríamos energía mecánica inicial es igual a la final. Tenemos solamente masa de la esfera por gravedad por altura, que debería ser claro para todos. La altura es la mitad de la longitud de la varilla. Así que vamos a ponerlo aquí. Tenemos L medios. Del lado final, nuevamente tenemos dos energías cinéticas, cinética translacional más cinética rotacional. Y aquí nos toca ver con cuál nos quedamos y por qué. Considerando que son dos cuerpos, nosotros podemos hacer esto en dos partes. Analizar la energía cinética translacional de la varilla, la cinética translacional de la partícula y lo mismo con la rotación. Tenemos la cinética rotacional de la varilla y la cinética rotacional de la partícula. Y aquí revisamos. Nuestra varilla nuevamente está sujeta en el eje. Su centro de masa no se mueve. Por lo tanto, diríamos que esto va a ser cero. Por otro lado, la partícula obviamente se está moviendo, estaría describiendo una trayectoria circular, así que podemos decir que esta tiene energía cinética translacional, pero lo vamos a analizar más dentro de un momento. Por ahora dejémoslo aquí como una idea flotante. En la parte rotacional, la varilla claramente está rotando, también está dándose vueltas, así que esto existe y sería igual a un medio momento de inercia de la varilla y por la velocidad de la varilla al cuadrado, la angular. Y aquí viene nuestro ligero problema. Vemos que nuestra partícula también está rotando. Y esta rotación es justamente la que da origen a la velocidad tangencial que tiene la partícula. Entonces, voy a que aquí existe un problema de duplicar datos. Cuando tenemos partículas individuales, o decimos que estas partículas se trasladan o decimos que las partículas rotan. No podemos decir que se cumplen ambas cosas a la vez porque un movimiento es explícitamente el resultado del otro. Nuevamente, si nosotros tenemos una partícula que da vueltas en círculos, vemos que esta partícula tiene una velocidad angular. Pero asimismo, veríamos que esta partícula tiene una velocidad translacional porque nosotros la estamos obligando a trasladarse en el espacio. Así que, o trabajamos con energía cinética translacional de la partícula o energía cinética rotacional de la partícula. Para que vean que no afecta con cuál trabajamos, vamos a desarrollarlas. Si nos vamos con la idea de la cinética translacional, tendríamos cinética translacional de la partícula es igual a un medio masa de la partícula por velocidad del centro de masa de la partícula al cuadrado. Mientras que la energía cinética rotacional de la partícula tenemos un medio de el momento de inercia de dicha partícula por la velocidad angular al cuadrado de esa partícula. Aquí veríamos que como es una partícula, es una masa puntual que no tiene geometría, su momento de inercia sería masa por radio al cuadrado. Y vemos que esta multiplicación de radio cuadrado por velocidad angular al cuadrado genera justamente la velocidad tangencial al cuadrado, que es la que estamos utilizando por acá como velocidad de centro de masa. Entonces, por eso les menciono nuevamente, cuando son partículas puntuales, o usamos la traslación o usamos la rotación, pero no usamos ambas a la vez porque sería duplicar energías y obviamente al final el cálculo va a estar mal. Pero noten nuevamente que digo partículas. Si tuviéramos que es un anillo lo que está aquí atado, no, y obviamente nos dan la geometría del anillo, hoy nos dicen que es un disco que está atado,
Ahí sí usamos ambas energías, porque ahí ya no son equivalentes ambas expresiones, ¿no? Por el hecho de que vamos a tener una fracción aquí metida dependiendo de qué cosa sea. Entonces, nada, después de todo ese monólogo, vamos a terminar de trabajar esta expresión. Tendríamos en el lado izquierdo masa de la esfera, gravedad por longitud sobre 2. Y del otro lado, quedando solamente con una, tendríamos ¿con cuál? Nos piden angular. Vamos a quedarnos con esta de la derecha entonces. Tendríamos un medio de la masa de la esfera por el radio al cuadrado y la velocidad angular al cuadrado. Vamos a dejarlo ahí. Y lo otro sería la rotacional de la varilla. Como mencionaba nuevamente, sería simplemente un medio de su momento de inercia respecto al centro de masa. Vamos a ponerle L cuadrado. Y por la velocidad angular al cuadrado. Sería simplemente seguir la ecuación. Entonces, de aquí notaríamos que lo único que nos piden es la velocidad angular y todos los otros datos son conocidos. Así que sería simplemente sacar un factor común y ver qué sobra. Tendríamos la velocidad por acá. Aquí nos quedaría un medio de la masa de la esfera por el radio al cuadrado, que sería nuevamente L medios. Y como estamos al cuadrado, vamos a ponerlo directamente como L cuadrado sobre 4. De este lado, veríamos que con esta multiplicación del 1 medio y el 12 tendríamos un 24 avos, la masa de la varilla y la longitud al cuadrado. Y del lado derecho, pues nos mantenemos con estas cosas acá. Y de aquí sería nuevamente simplemente despejar, reemplazar datos numéricos, cancelar una L y murió el problema. Algo más a notar aquí. Veríamos que el resultado va a ser posible porque en ambos lados tenemos cosas positivas. Y es importante porque, como vemos, la velocidad está al cuadrado. Así que al momento de sacar raíz, más nos vale que lo que sea que metamos en la raíz sea algo positivo. Y vemos nuevamente, sí va a cumplir. Así que podemos concluir que el problema está bien trabajado. Si no hay problemas aquí, podemos avanzar con el siguiente. Los leo en lo que revisamos la otra cosa. Tenemos un rollo de papel, el cual está siendo sostenido por este soporte. Nos dicen que la varilla que está atravesando aquí el rollo este no presenta fricción. Nos están dando el momento de inercia del rollo este. Y no, nos dicen que esta es una bisagra sin fricción. Nos están dando el coeficiente de fricción entre la pared y el rollo. Ya veremos hacia dónde va la fricción. Si metemos una fuerza a este lado, nos piden conocer ¿cuál es la fuerza que la varilla ejerce sobre el rollo este? Entonces, vamos a dibujar las cosas. Veríamos que si nosotros jalamos el papel de este lado para abajo, entonces estaríamos induciendo una rotación en la dirección horaria. Por lo tanto, las partículas de este punto van a estar moviéndose para arriba. Y como se están moviendo para arriba y hay fricción, entonces la fricción se opone al movimiento de esas partículas en el contacto. Por lo tanto, diríamos que el rollo siente una fricción hacia abajo. Y además tiene sentido. Nuevamente, la fricción actúa como una resistencia. Si es que pusiéramos a la fricción que va hacia arriba, veríamos que la fricción lo que va a hacer es girar más rápido. Nos está ayudando. Y la fricción no suele hacer eso. Así que bueno, viendo que la fricción está bien colocada, nos tocaría trabajar el resto del sistema. A ver qué es lo que logramos. Diríamos que esta polea está siendo sometida a tres fuerzas. Ah, no, perdón, cuatro fuerzas. Tenemos aquí esta reacción, tenemos la fuerza de 60 del lado derecho, tenemos la fricción de este lado. Veríamos que si hay fricción es porque hay un contacto y si hay contacto hay normal. En este caso la normal sería horizontal porque el rollo este es el quien la siente. Y recordamos también mi noción de la normal en el primer parcial. Para quienes no estuvieron, les decía que la normal es una fuerza que no nos deja entrar a una superficie. En este caso la superficie pues está aquí a la izquierda, el rollo quiere entrar y la normal nos rechaza. Y para rechazarnos nos empuja a la derecha. Así que tendríamos eso por ahí. Finalmente, no olvidarnos nunca de el peso que siente esta cosa misma. Y de aquí
Vamos a hacer un poco más de análisis para ver qué más podemos sacar del problema. Si bien puse que tenemos una reacción, podemos separar a esta reacción en dos partes. Tendríamos la reacción en Y y la reacción en X. ¿Ya? Y de aquí podemos hacer un primer cálculo y podríamos decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero. Por lo tanto, la normal es igual a la reacción en X. Simplemente dejar planteada esa idea. De ahí, en la parte Y, veríamos que estamos en equilibrio. Podemos plantear alguna ecuación para eso. Y tendríamos sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero, positivo para arriba. Tenemos la reacción en Y menos la fricción menos el peso menos 60, todo igualado a cero. De forma que la reacción en Y va a ser igual a... déjame ver, ¿qué es lo que realmente me importa? Sí, son las reacciones. Ya, la reacción en Y va a ser fricción más peso más 60. Y aquí veríamos que existe un ligero problema y es que no conocemos cuánto vale la fricción porque no conocemos cuánto vale la normal. Déjenme hacer algo. Tengo abierto Teams y me acaba de casi dejar sordo. Ya lo cerré. Nada, tenemos eso. Normal por la fricción, pero mu por la normal. Nuevamente normal no tenemos. Está metida en esta otra ecuación donde la reacción no la encontramos. Dicho eso, veríamos que estamos obligados a meternos con una ecuación más. En este caso, sería obviamente rotación. A la mala es el tema con el que estamos lidiando. Entonces, si nos metemos con las ecuaciones rotacionales, ¿qué encontraríamos? Déjenme pensar. Nuevamente la rotación se daría desde el centro de masa. Veríamos que solamente existen dos fuerzas que logran rotación, que serían la de 60 y la fricción. Entonces tendríamos sumatoria de torque respecto al centro de masa. Va a ser igual al momento de inercia por aceleración angular, positivo en la dirección horaria. Tenemos 60 por R menos fricción por R. Y todo esto es igual a el momento de inercia que está ahí planteado de 0,26 y todo esto por aceleración. Y ahora, ¿cuál es mi gran problema? No conocemos la aceleración angular, obviamente es algo que nos toca calcular, nos lo están pidiendo, por lo tanto, de aquí no podemos despejar a la fricción y en las otras ecuaciones tampoco podemos hacer la gran cosa. Y entonces, nos tocará usar de otra cosa de geometría. Vemos que la varilla esta está con una inclinación de 30 grados. Entonces, dado que los elementos sólidos como una varilla solamente pueden transportar fuerzas en la misma dirección de ellos, diríamos, la reacción total tiene una inclinación de 30 grados respecto a la vertical. Y como de esta reacción nacen las reacciones horizontales y verticales, entonces estas dos están relacionadas. Diríamos que el seno de esos 30, perdón, queremos relacionar los dos lados, sería con tangente. La tangente de 30 grados va a ser igual al opuesto sobre el adyacente, de forma que podemos despejar alguno de estos dos. Y diríamos que, perdón, ya me está haciendo mal ahora. No vamos a poner reacción de X en función de la de Y. Podemos hacer simplemente reacción Y va a ser igual a reacción por el coseno de 30. Y reacción en X va a ser reacción por el seno de 30. Y aquí reemplazar eso en la ecuación de aquí arriba y tenemos una sola reacción. Y con eso, creo yo, podemos meter una ecuación dentro de otra a través de distintas relaciones. Si vamos a desarrollar eso, tendríamos de la primera, normal va a ser igual a reacción por el seno de 30, como mencionamos hace un momento. Y la otra, como hicimos este despeje, podemos decir que la reacción en Y va a ser reacción coseno. Y esto va a ser igual a mu por la normal, reacción seno. Y más el resto de adornos, más el peso y más los 60.
Ahora sí, veríamos que esa expresión, lo único que no conocemos es la reacción, así que vamos a calcularlo. Y algo más, vamos a cambiar aquí la variable de radio, porque podríamos confundirnos. En el estado en el que estoy, es muy posible. Dicho eso, vamos a pasar esto a la izquierda y tendríamos radio como factor común. Coseno de 30 es menos mu seno de 30. Y todo esto es igual a el peso más los 60 newtons esos. Y de aquí, nada, lo mismo de siempre. Un poco de despeje, evaluación y terminamos de encontrar esa reacción. De aquí, como ya conoceríamos la reacción, podríamos hacer ¿qué más? Claro, como ya conocemos la reacción, podemos calcular la normal. Y como ya calculamos la normal, podemos meter a la normal dentro de la ecuación de fricción y de aquí determinar la aceleración angular. Ya, espero esté bien entendido el mapa mental, si no, obviamente lo dejo anotado al momento de pasar al PDF. De aquí sale la reacción. De aquí, como dijimos que la normal es igual a la reacción en X, calculamos la normal para después calcular la fricción y reemplazamos la fricción aquí para despejar la aceleración. Y listo, eso ya les quedaría como tarea. Esperando que todo esté entendido, vamos a avanzar con la condición de no deslizamiento, donde tenemos esta cosa de aquí. Igualmente, recuerden, pueden hacer preguntas, yo los leo. No me preguntas, entonces, metámonos con esto. Nos dicen que tenemos cuatro objetos. Un cilindro, esfera sólida, esfera hueca y un aro, los cuales los vamos a soltar así como está en la figura. Esta sería nuestra posición inicial para todos. Desde aquí, nosotros los dejamos salir. Nuestra pista tiene una altura o radio h, como queramos verlo. Y en vista de que esta pista es áspera, todos estos objetos van a rotar. Vamos a tener rotación. Con eso en mente, nos piden conocer cuál de los objetos alcanza la altura máxima en el lado derecho. Aquí, como nos están hablando de alturas, podemos hacerlo a través de energía, igual que pasaba en el primer parcial. Así que vamos a dibujar esto y vamos a hacerlo de la siguiente forma. El caso inicial ya está planteado. Diríamos que podemos poner un sistema de referencia aquí abajo, y igual a cero, porque nosotros no sabemos qué tan alto va a llegar los objetos. Justamente eso es parte del problema. Así que si nosotros ponemos y igual a cero aquí, podemos definir una altura final arbitraria en esta posición y las ponemos a trabajar. Diríamos que la energía mecánica inicial va a ser igual a cinética translacional inicial, cinética rotacional inicial y más la gravitacional inicial. Veríamos que como todos los objetos salen siempre de reposo, pues su energía cinética translacional y rotacional van a ser cero siempre en el inicio. De ahí veríamos que por la parte de la energía gravitacional, pues solo nos quedamos con masa gravedad y la altura h que nos describe el problema. De hecho, vamos a ponerlo de este lado, h. Y eso nos lleva a la posición final. En la posición final, veríamos que asimismo tenemos energía final. Nuevamente, como estamos llegando al reposo, porque nuevamente no tenemos más velocidades para seguir corriendo o avanzando, este mismo escenario se repite. Tenemos cinética translacional final de cero, cinética rotacional final de cero también, y nuevamente tenemos energía potencial gravitacional. Veríamos que en este caso nos quedaría masa gravedad por altura final. Y aquí recordamos algo más que está planteado dentro del libro. Cuando nosotros tenemos fricción en estos escenarios, el trabajo de la fricción es cero, sí y solo si los objetos no se deslizan. Y es justamente algo que está dentro del enunciado. Nos dicen que todos estos no van a deslizar. Entonces, dado que la fricción no es una fricción cinética que provoca deslizamiento y por ende derrapes y demás, podemos decir que la energía mecánica va a ser constante. Y como ya calculamos energía mecánica inicial y final, entonces podemos tranquilamente igualar masa, gravedad y altura h con masa, gravedad y altura final. Y, oh sorpresa, en ambos escenarios encontramos que la altura es la misma. Y es justamente lo que está aquí tapado. Veríamos que
todos los objetos llegan exactamente a la misma altura porque no nos interesa qué es lo que sucede con su energía rotacional. Aquí no nos importan los momentos de inercia porque todos empiezan desde cero. Todos tienen la misma energía cinética inicial, todos tienen la misma energía cinética final, así que solamente dependemos de la altura. Este ejercicio era una trampa. Este fue del mejoramiento de 2025. Y bueno, a lo que voy es que es reciente y se juega mucho con estos conceptos y qué se conserva, qué no se conserva, qué es importante y qué no es importante. Y esto se tomó de forma análoga antes también, que sería en otro ejercicio que tenemos por acá, donde sí importan las rotaciones. Ya, vamos a hacer este de aquí. Ya, en este caso tenemos lo mismo, tenemos algunos objetos con distintas masas y distintos radios. Vemos que estos ruedan sin deslizarse con la misma velocidad del centro de masa sobre una superficie horizontal. De aquí nos encontramos una rampa que va a formar un ángulo 30 grados respecto a la horizontal y comienzan a subir también sin deslizarse. Y nos preguntan cuál cuerpo llega más arriba por la rampa. Vemos que en este caso tenemos una respuesta marcada, no, que no nos dicen que todos los cuerpos llegan a la misma altura, porque empezamos con una velocidad. Así que vamos a ver las repercusiones de eso. En cualquiera de los escenarios, vamos a dibujarlo, encontramos que la energía mecánica inicial, vamos a hacerlo mejor aquí, la energía mecánica inicial al inicio de la rampa depende de la velocidad del centro de masa, la velocidad angular y, bueno, el sistema de referencia también y igual a cero. Entonces diríamos, mi energía mecánica inicial para cualquier cuerpo es igual a la suma de las tres cosas, traslacional, la rotacional y la gravitacional. Por elección de nuestro sistema de referencia, diríamos que la gravitacional inicial va a ser cero, así que nos quedamos con esto de aquí. Veríamos que la parte de cinética translacional es lo mismo que se hizo en primer parcial, así que sería simplemente el 1 medio más la velocidad del centro de masa al cuadrado. Para la parte rotacional, como estamos viendo, tenemos eso de aquí, 1 medio el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Y antes de meternos más con qué sucede en cada cuerpo, vamos a establecer relaciones entre las variables para reemplazar con algún dato numérico. Sabemos que están sin deslizarse. Como se cumple la condición de no deslizamiento, diríamos que la velocidad del centro de masa es igual a la velocidad angular por radio. De forma que nosotros podemos reemplazar esto aquí o acá. Depende en dónde quieren hacerlo. En tal caso, yo lo voy a reemplazar en la segunda parte para trabajar solo con velocidad de centro de masa. Así que haría un despeje bastante baboso. Diría que la velocidad de centro de masa sobre el radio es igual a la velocidad angular. Y después de introducir eso en esta parte de la ecuación, tendríamos 1 medio, momento de inercia por, bueno, vamos a ponerlo directamente, velocidad de centro de masa al cuadrado sobre un radio al cuadrado. Y aquí viene el insight, aquí viene la parte importante. Veríamos que todos tienen la misma velocidad de centro de masa, así que esta variable se comparte para todos y esta también. Lo que estaría cambiando en cada uno de los escenarios son las distintas masas y la forma, por ende, el momento de inercia y los radios. Así que nos toca analizar esto de forma bastante general. Lo que encontraríamos sería lo siguiente. Como tenemos distintos cuerpos, podemos nosotros trabajarlos de la siguiente forma. Conocemos ya los momentos de inercia de todos los cuerpos que están dados aquí. Tenemos el aro, que sería masa por radio cuadrado. Tenemos el disco, que sabemos que es 1 medio de masa por radio cuadrado. Tenemos el momento de inercia de la esfera sólida, que sería el de 2 quintos por masa y radio cuadrado. Y nadie más, ¿no? Listo. Vemos que todos dependen de masa radio al cuadrado. Lo único que está difiriendo entre ellos es una constante que está al inicio. En el caso del aro sería una constante que vale 1. En el caso del disco, pues el 1 medio. Y en el caso de la esfera sólida, 2 quintos. Así que podemos representar el momento de inercia como C por mr cuadrado para hacer un análisis general. Y luego reemplazamos uno a uno el valor de C para ver pues cuál llegaría más alto y demás. Tenemos entonces, en el lado izquierdo nos mantenemos con la misma ecuación, 1 medio de velocidad al cuadrado. En la parte derecha, por otro lado, tenemos esa constante, tenemos la masa
Me Tenemos pareció que se estaba curvando por arriba y ha sido solo el reflejo. silencio. A ver tu micrófono. ¿Alguien más tiene abierto el micrófono? Silenciados. Listo. Nada, aquí tenemos el radio. Se va esto, y nos quedaría que la energía mecánica inicial depende prácticamente de la masa y de la constante esta. Pero recordamos que ese no es nuestro análisis. A nosotros no nos importa qué pasa con la energía inicial, nos importa la altura máxima. Entonces, repetiríamos el mismo análisis en la parte final. En la parte final, nuevamente, veríamos que como llegamos a la parte más alta, no nos sobra velocidad. Si tuviéramos velocidad, pues querríamos seguir subiendo y no lo hacemos porque ya estamos en la parte más alta. Es redundante y corta contra el argumento. Entonces diríamos, en nuestra altura final sucede que la velocidad del centro de masa es cero. Y nuevamente por la condición de no deslizamiento, encontraríamos que la velocidad angular también es cero. Con eso en mente, planteamos la misma ecuación de hace un momento. Tenemos la energía mecánica final, que va a depender de la cinética translacional, que va a ser cero. Dependemos de la energía cinética rotacional, y por velocidad angular al cuadrado, que también es cero. Y por último, tenemos la parte de la energía gravitacional. Claramente, como solo sobrevive esa, vamos a escribirlo como masa por gravedad y altura final. Y aquí nuevamente utilizamos el hecho de que no se pierda energía para igualar estas dos energías, la inicial y la final. Diríamos entonces, todo esto del inicio es igual a masa, gravedad y por altura final. Veríamos nuevamente que independientemente del valor de la masa que nosotros estemos manejando, dado que la masa aparece en cada uno de estos términos, la podemos cancelar y desaparece. Así que nos quedamos con esta expresión bastante sencilla para la altura final. Nuestra altura final es igual a 1/2 g pero de hecho sacamos la velocidad al cuadrado también como factor común y nos quedamos con 1 más c. Lo que nos está diciendo esta ecuación es que nuestra altura final depende exclusivamente de qué geometría teníamos. Así que comparamos con lo que tenemos acá arriba. Veríamos obviamente que mientras más grande sea C, más altura vamos a tener. Y eso le corresponde al aro. Y por eso es que el aro está aquí marcado. Por lo tanto, hemos demostrado que si tenemos velocidades al inicio, quien llega más alto es el que tiene más momento de inercia. Y esto lo podemos interpretar de una última manera, como lo siguiente. Si todos los cuerpos tienen la misma velocidad angular, el que tiene más energía es el que tiene más inercia. Se relaciona con lo que veíamos en el primer parcial. Supongamos que tenemos una bicicleta y un carro con la misma velocidad translacional. ¿Cuál tiene más energía? El carro porque tiene más masa, es más gordo. Pero ahora podemos verlo de otra forma también, que es respecto a la definición de la inercia. Como lo habíamos visto y como lo tienen en la grabación gratis y subida, nuestro momento de inercia es la resistencia a cambiar la velocidad angular. Veríamos que todos parten con la misma velocidad angular inicial y veríamos que de estos tres cuerpos, el que más se aferra a esta velocidad, pues es el que tiene más momento de inercia. Por lo tanto, se resiste más a cambiarla. Y si se resiste más a cambiarla, entonces se va a demorar más en frenar. Y si se demora más en frenar, podemos decir que va a llegar más alto. Y sería nuevamente el aro. Así que llegamos a la misma respuesta de dos distintas formas. En este caso, era una pregunta teórica, por eso vemos que es elección múltiple. Así que podrían explicarlo a través del método energético, que creo yo es el más justificable y más bonito, o podrían justificarlo a través de palabras con lo último que acabamos de decir. El problema de las palabras es que es muy relativo a cómo ustedes lo vayan a escribir y obviamente cómo lo interprete el profesor, mientras que en la ecuación, pues está a prueba de balas. Obligadamente decimos que depende de C y evalúan C y dicen la altura del aro es la mayor, más grande. Y listo. Si bien tenía pensado hacer más ejercicios, notarán desde hace rato que estoy que me trago como idiota. Reitero, es por la falta de sueño, me levanto a las 4 de la mañana todos los días, así que, ajá. Sería todo por hoy. No quiero hablar estupideces más adelante y hacer mal algún ejercicio. Así que si no tienen dudas con lo que hemos hecho, sería todo por hoy. Les estaría pasando el PDF mañana, creo yo, incluyendo esto que quedó pendiente para que lo trabajen como ejercicio. Así que, nuevamente, si no hay nada que decir, nos vemos.
Chao, chao.